A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Y estamos comunicados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También canales de televisión como Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV, transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, como nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 21 de junio del año 2023 y estamos listos ya para compartir toda la información. Ayer, toda la tarde, ha sido el tema, la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, que preside el juez San Martín, dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betsy Chávez. Y todos hemos visto ayer cuando ha sido detenida en Tacna y luego ha sido llevada a la sala judicial o al Poder Judicial y hoy día será traída a Lima. Al margen de este hecho, el hecho creo que terriblemente bochornoso, pese a que ella trataba de decir que estaba tranquila, se nota que no estaban muy tranquilos porque su familia salió y tiró los perros. Bueno, tiró un perro a un Rottweiler para que ataque a los periodistas. Ha atacado al periodista Javier Rumichi de RPP, al periodista César Ramos de Canal N, al Liz Ferrer de La República y a Silvio Albiz de Exitosa. Periodistas fueron atacados por un perro en la puerta de la casa de la señora Betsy Chávez. Así que no estaban tan tranquilos porque ella previamente trató de decir que todo era tranquilidad, que incluso hizo una transmisión en vivo donde se mostraba muy tranquila, muy incluso desafiante. Otra de las noticias que Rosa María nos va a comentar el día de hoy es la respuesta que le ha dado la señora Dina Boluarte a la señora Keiko Fujimori. Recuerdan ustedes que la señora Keiko Fujimori dijo que el caso de adelanto de elecciones se podía volver a tocar como respuesta a la señora Boluarte, que había dicho de ese tema ya no se habla. Ayer la señora Boluarte le ha dicho, bueno, Fuerza Popular que presente el proyecto de adelanto de elecciones. O sea, la cancha ahora está en la pelota está en la cancha de Fuerza Popular. Y un caso que hay que estar atentos el día de hoy es el caso que se va a dar en el Congreso de la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Hoy día van a ver su caso, porque mañana, me imagino que ya estará inhabilitada, porque necesitan ese puesto para poner a fiscales que sostengan a la señora Benavides. De todo esto y mucho más, Rosa María Palacios nos va a analizar en este momento. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes y la gente que nos ve en el streaming, en el país y en el mundo. Vamos a empezar, como todas las mañanas, primero cumpliendo con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura,
resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y ustedes también nos pueden ayudar, por supuesto, capturando el QR que aparece en pantalla acá debajo de mi mentón. Ahí. Atrapan el QR y nos pueden hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Y si no tienen billeteras electrónicas, lo pueden hacer a través de PayPal, un sistema muy sencillo que está en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Ahí están las instrucciones. Con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo nos ayudan a sostener la radio, que como siempre les cuento, es una asociación civil sin fines de lucro que se sostiene debido a ustedes. Así que necesitamos mucho de su ayuda. Nuestras actividades ya han comenzado a realizarse, pero todavía no hemos regresado a las épocas prepandémicas, así que también eran estrechas, ojo, pero todavía no estamos ahí. Les agradecemos mucho a todos, por supuesto, su colaboración periódica, porque hay gente que nos ayuda casi con la misma frecuencia, así que estamos muy agradecidos. Muy bien, Abel, ayer un día de grandes noticias, como decías, en primer término, la captura de Betsy Chávez. El juez San Martín ordena en la audiencia de ayer revertir la comparecencia con restricciones que estaba teniendo a la sede del Poder Judicial en Tacna, pero después iban a creer que se escapaba, entonces los iba a esperar en su casa. En efecto, esperó en su casa a la policía llegó y ella fue conducida a la carceleta del Poder Judicial. Perros, correas, eso es lo que ha pasado ayer en Tacna. Por lo tanto, eso felizmente ha meritado una acción de la Fiscalía. No pasa lo mismo en otros casos, hay que decirlo, así que esto es lo que debería suceder. O sea, cuando tú persigues a alguien con una correa, ¿no es cierto?, y un perro Rottweiler atacando a otro, debería ser inmediatamente investigado por la Fiscalía. Acá viene la pestilencia, no viene un fiscal, ni de casualidad. Viene la policía y el serenazgo y miran. Pero, por lo menos en Tacna, la Fiscalía está respetando el derecho de los periodistas a trabajar e informar. Betsy Chávez ha sido conducida, como les reitero, a la carceleta y hoy será trasladada a Lima. Ella había pedido que se le permita cumplir la prisión preventiva en Tacna por una muy antigua disposición de ejecución penal, que es que los presos tienen que cumplir su condena en el lugar donde tienen arraigo, porque tienen derecho a visitas, a que se les dé a través de sus familiares medicinas, alimentación, vestido, etc. Sin embargo, se ha considerado esto inconveniente y Betsy Chávez viene a Lima, probablemente termine en el penal de mujeres de Chorrillos. Ahora bien, ¿por qué se cambia esta orden? Ustedes dirán, oiga, pero hace 6 meses se dio el golpe de Estado, ¿por qué recién ahora va a prisión preventiva? Porque se le dio comparecencia con restricciones y se apela, la Fiscalía apela a esa decisión ante la misma Corte Suprema. Y en este caso, el doctor San Martín, que es el que revisa lo que ha hecho el doctor Checli, todo funciona dentro de la Corte Suprema, porque estamos hablando de ministros de Estado, y lo que la Fiscalía aporta como prueba es muy pertinente. Primero, se prueba que Betsy Chávez ha destruido evidencia. Y eso es gravísimo, porque eso es alterar el proceso probatorio, la razón número 1 por la cual te dan prisión preventiva. Recordemos los requisitos de la prisión preventiva. Primero, que el delito que se imputa tenga más de 4 años de pena. El caso de rebelión y conspiración para rebelión tienen más de 4 años de pena. Primer acto. Segundo acto, que haya evidencia probada de la vinculación de la persona imputada con ese delito. La prueba plena de esto es el video que se obtiene de las cámaras de Canal 7, de TV Perú, que transmiten, en realidad no transmiten, sino que graban muchos minutos anteriores a la emisión del mensaje del golpe de Pedro Castillo, y donde se puede probar
fehacientemente la participación de Betsy Chávez, siendo primera ministra, en esa locución, además de su ingreso y salida registrado a través de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno. Entonces, su participación en el proceso de elaboración y el discurso mismo está bastante acreditada. Y lo tercero es perturbar la acción probatoria. Hay muchas formas de perturbar la acción probatoria. Una es el peligro de fuga, otra es la destrucción de pruebas. Y lo que se acredita es que la señora Betsy Chávez intenta fugar, cosa que no se conocía. Ella destruye documentación e intenta alcanzar la Embajada de México, pero al enterarse que Pedro Castillo había sido detenido, le ordena al vehículo dar la vuelta e ir al despacho del Congreso de la República. ¿Cómo se ha obtenido esta información? El celular fue destruido también, pero se obtuvo una geolocalización que permitió ver el desplazamiento del vehículo. También se interrogó a 2 secretarias y con esa información el juez San Martín llega a la convicción de que se necesita que esta medida, que es excepcional, en el caso de Betsy Chávez se aplica porque puede continuar destruyendo evidencia que afecte al proceso probatorio. Esa es la razón por la cual se va 18 meses a la cárcel, porque además el juez San Martín calcula que en 18 meses ya toda la etapa probatoria va a estar consolidada y probablemente, siendo un juicio que se siga ante la Corte Suprema, la fiscal de la Nación pueda ya haber acusado formalmente ante la Corte Suprema para terminar el proceso. Esperemos que en 18 meses todas las personas involucradas en el golpe de Estado estén por lo menos en juicio oral, ¿no? No hay mucho más que discutir. Y como es un proceso que se lleva ante la Corte Suprema, creo yo que 6 meses después de los acontecimientos, la fase probatoria, ¿no es cierto?, de la Fiscalía tiene que estar ya plenamente acreditada para poder pasar al juicio oral. Eso en cuanto a Betsy Chávez, que ha tenido, como digo, gran revuelo el día de ayer. Hay también una fecha hoy, a ver, lo recordaba, muy importante. El día 23 de junio vence el plazo establecido por la Junta Nacional de Justicia para que se mantengan los puestos de fiscales supremos de reserva. En el famoso concurso en el cual la fiscal Patricia Benavides gana, hay otros fiscales que también logran una plaza en reserva. Es decir, si se abre otra plaza en las juntas de fiscales supremos, uno de estos puede entrar. Y lo establecieron por un año. Ese año vence el 23 de junio, pasado mañana. De ahí la urgencia hoy de expulsar a Zoraida Ábalos de la función pública. Y la quiere expulsar el Congreso. En las últimas 2 semanas, Zoraida Ábalos ha desplegado una actividad que yo nunca había visto en un fiscal de la Nación. Me parece bien por ella, la verdad. Se ha defendido. Y se ha defendido en redes sociales. Y se ha defendido en Twitter, sacando información, contestándole a cada periodista por cada crítica que ha tenido. Y las críticas, hay que decirlo, son bien endebles, la verdad. Yo la he entrevistado en este programa, me consta, porque tengo la información que yo también solicité y ella me envió, de la cantidad de procesos penales que ella abre. 46 carpetas cuando es fiscal de la Nación. Un hecho que no tiene precedentes en la Fiscalía de la Nación. El fiscal que más carpetas abre, antes que ella, desde que se funda la Fiscalía en 1980, tiene 4 denuncias o 5 denuncias.
Ella tiene 46 y se las han ido archivando. Algunas de Nostroza, otras de Chávarri, de Edgar Alarcón, del actual ministro de Salud. Ella lo denuncia y lo archivan en el Congreso, una tras otra y tras otra. Felizmente el de Luciana León sí llegó a buen término, en el sentido de que le levantaron la inmunidad para que la procesen en el Congreso, perdón, en el Poder Judicial, en la Corte Suprema. Pero es cierto que la señora Alarcón ha hecho enemigos en todas las bancadas. Perdón, la señora Alarcón. El señor Alarcón tenía amigos en todas las bancadas. La señora Ábalos tiene ahora enemigos en todas las bancadas. 46 carpetas fiscales. ¿Por qué la quieren acusar? Por no haber denunciado penalmente a Pedro Castillo, cosa que la Constitución le prohíbe. Ella fue un paso más allá que todos sus antecesores. Abrió todos los procesos. Y se realizaron las investigaciones excluyendo a Pedro Castillo. Pero con la investigación realizada, el día que Pedro Castillo dejó de ser presidente, inmediatamente se le podía acusar, y de hecho se le acusó. Hoy se la quieren volar en el Congreso, y se la van a volar, ¿eh? Yo se lo dije, está pedida, porque al sacarla van a poner uno, y hay otro cargo vacante, probablemente dos, que son del entorno de Chávarri o de Patricia Benavides, porque son gente que tiene carrera en la fiscalía, no son advenedizos. Y con eso, Patricia Benavides controla su reelección hasta el 2027. A cambio de eso, al Congreso no se le toca. Mochasueldos, tranquilos, mochasueldos, las mochasueldos tranquilas, niños tranquilos. Todo blindado. Sí, van a iniciar, la fiscalía inicia investigación por concusión. Todo se archiva. Ya está. Eso es lo que vamos a ver. El Perú lo va a ver hoy porque se les vence el plazo el 23. Pero a quien se le vence el plazo el 23 también es a Daniel Llovera, que va a estar unos minutos, ya está con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy día Daniel Llovera tiene que ir al Poder Judicial. El juez ha aceptado escucharlos, escuchar a su abogado, pero el juez va a fallar y el juez va a condenar a Daniel Llovera. Eso ya todos lo sabemos, es como la señora Ábalos, que se ha defendido como una leona, la verdad que bien. Pero la van a condenar, porque el Congreso es intrínsecamente corrupto. ¿Qué les puedo decir? Entre niños y mochasueldos, no es que todos sean corruptos, obviamente. Hay excepciones, pero son excepciones. Y Daniel Llovera ha caído, ¿no es cierto?, en las manos de un juez que se le ha ordenado, por una interpretación absurda, como hemos explicado en este programa, de qué cosa es un delito de ejecución continuada, se le ha ordenado en realidad condenar a Daniel y probablemente lo condenen hoy. Espero que no con prisión efectiva, ¿no? Espero. Pero la prueba central del sodalicio contra Daniel Llovera es el testimonio de una de las personas, de acá viene lo importante y por eso vamos a entrar con él, de una de las personas que habló para el reportaje de Al Jazeera. Pedro II Coveñas Chávez, en ese momento era el presidente de la Comunidad Campesina de Castilla, en el momento en que se hace el reportaje de Al Jazeera. Y él dice varias cosas muy fuertes contra lo que él llama el grupo sodalicio, que en realidad es la inmobiliaria Miraflores y la Asociación Civil San Juan Bautista. Pero él los conoce como el grupo sodalicio. A raíz de esas declaraciones, Gómez de la Torre, el mismo que está denunciando a Daniel Llovera por difamación, le abre una denuncia por difamación. Pero adicionalmente le habían abierto 2 procesos penales más. El señor Coveñas, por decir las cosas que dijo, diciendo que esta organización de la Iglesia Católica había abusado de ellos y se estaba quitando sus tierras comunales, por decir eso, le abrieron 3 procesos penales. Y en el de difamación lo sentaron y la jueza le dijo
concilia. Y la Asociación Civil San Juan Bautista le dijo que si él atacaba a Daniel Llovera y decía que Daniel Llovera había mentido y que todo era falso, le retiraban los 3 procesos. ¿Qué tal? Yo no me estoy inventando esta historia. Esta historia está en un documento que se llama Declaración Jurada de 8 puntos que ayer ha firmado notarialmente el señor Coveñas. El señor Coveñas dice, ahí está el documento, que no se le cumplió porque lo siguieron acusando, que él rechaza un primer documento elaborado por el sodalicio donde dice que el señor Llovera mintió, le hacen firmar un segundo documento, pero en ese segundo documento la condición era que ese documento no se usara en ningún proceso judicial para atacar a Daniel Llovera, y es exactamente lo que han hecho, violando el acuerdo los del sodalicio. Por eso ha salido con esta declaración jurada, que ya no se puede introducir probablemente al proceso, pero para que sepan la manipulación de testigos a lo que puede llegar. Y estamos con Daniel Llovera. Daniel, muy buenos días. Rosa María, buenos días, ¿cómo estás? La audiencia es mañana. Hoy es Perdón. sí, estamos en la víspera. La audiencia es mañana y el plazo Mañana. para condenarte es también el 23, Es ¿verdad? pasado mañana, exacto. Es pasado. El 23 es un día importante en el Perú, ¿no? A la señora Zoraida Ábalos, la abuela, para colocar otro fiscal, que si es después del 23 ya no, y a ti te tienen que condenar entre hoy y el 23. Muy bien. Cuéntanos un poco la historia del señor Coveñas, porque es una historia muy interesante. Se utilizó su testimonio para hacer un libro contra ti, se utilizó su testimonio para este proceso. ¿Quién es el señor Coveñas? Cuéntanos un poco sobre él. Es uno de los testigos que declara en el documental The Sodalicious Scandal, porque en ese momento, como ahora aún, ¿no? Porque fue reelegido, tenía la condición de presidente de la Comunidad Campesina de Castilla. Y la Comunidad Campesina de Castilla tenía, pues, problemas legales con la Asociación Civil San Juan Bautista, la persona jurídica vinculada al sodalicio, y reclamaba la Comunidad Campesina de Castilla por terrenos que consideraba usurpados. Así es. A ver, Entonces, vamos para que todo el mundo entienda. La comunidad campesina de Castilla tenía derechos de posesión sobre una cantidad enorme de tierra, claro, pero no claro. derecho de propiedad. Y la sociedad civil San Juan Bautista adquiere en concesión del gobierno regional la propiedad. ¿Es algo así o me equivoco? Sí, pero ahí es más interesante aún y a la vez enredado porque en determinado momento el gobierno regional de Piura, en la época de quien era presidente regional entonces, no es Atkins, sino uno después de Atkins, ahora recuerdo su nombre, le pide, encuentra algunas presuntas irregularidades en este proceso administrativo y le ordena, le pide al procurador del gobierno regional de ese entonces accionar por la vía civil para anular este procedimiento de adjudicación. Entonces, esto ahorita entiendo que está en la Corte Superior. No Claro, estoy... pero ya la inmobiliaria Miraflores desarrolló toda una urbanización y los Claro. derechos Entonces, adquiridos de las personas son de buena fe, o sea que es poco probable que se pueda exacto. revertir eso. Entonces, pero para el tiempo en que empezó la querella, esto todavía seguía vigente. Claro. No sé en qué ha terminado este proceso, no me han informado nada acerca de si ha culminado o no, pero esa es la vía, ¿no? Entonces, claro, la comunidad campesina de Castilla alegaba derechos sobre estas tierras, que son grandísimas, enormes. Son 300 hectáreas, ¿verdad? Sí, no, son varias miles, pero en Más. este caso, digamos, el punto del problema eran estas 300, más de 300 hectáreas. Y dentro de las 300 hectáreas había un sector llamado el sector G, que la comunidad campesina decía, Reclamaba como "No, propio. estos son mis derechos", exacto. Bueno, entonces, en esa condición es que declaró el señor Pedro Coveñas,
y declaró ampliamente, o sea, como decimos nosotros, sus bytes, o sea, sus declaraciones están puestas en el reportaje, no cortaditas, no acotaditas, sino son bastante amplias, duran varios segundos. Y además ahí estaba presente en la entrevista quien en ese entonces era abogado de la comunidad campesina de Castilla, un abogado que se llama Medardo López. Y el doctor Medardo López se ha sorprendido de todo esto, de todo lo que está pasando aquí en Lima, y se ha sorprendido sobre todo al conocer que el sodalicio presenta a su favor una declaración en la que el señor Pedro Coveñas, el entrevistado por mí, dice que yo había sacado sus declaraciones de contexto. Claro. Entonces, esto me ha llevado a mí a conocer que detrás de su retractación, detrás de su desmentido, hubo otras cosas. O sea, el señor Coveñas ha redactado, ha elaborado este escrito, que lo estamos presentando esta mañana al juzgado. Como tú dices, ya no es momento de presentación de pruebas, pero es importante que se sepa qué pasó en palabras del señor Coveñas, en donde dice, en resumidas cuentas, que él eh, tenía 3 procesos penales, estaba preocupado y le dijeron, firma esta conciliación, ¿no? Y ya está. O sea, y te retiramos todo. Y él Sí, lee la conciliación y le dice, no, esta no te la firmo, porque era una conciliación donde decía que él había mentido, ¿ya? O que tú habías mentido. claro, claro. Entonces le traen Y una esto lo segunda, utilizaban, este papel anterior, para decir, tanto en juicio como fuera de juicio, que yo inventaba testigos, que yo claro, manipulaba testigos y toda esa monserga. Entonces, qué increíble, qué interesante que ahora el propio señor Coveño diga, me prometieron esto, pero esto no ocurrió. no, y no Entonces, solamente no ocurrió, no me cumplieron. Me siguieron procesando, me absolvieron porque yo me defendí, y ahora veo que al señor Llovera están utilizando este documento que estaba prohibido de ser utilizado en otro proceso para atacarlo, cuando él jamás dijo algo falso, y lo dice arriba y abajo del documento, lo tengo acá muy claramente, vamos a leerle a la gente, lo dice claramente. En este sentido, debo señalar que no hemos firmado el documento de conciliación para desmentir al señor Daniel Renato Llovera Soto, porque gracias a esta denuncia, todo el mundo supo de los abusos de los que hemos sido y somos víctimas los comuneros de Castilla, lo que declaro en uso de la verdad. Y firma ante el notario público de Piura a los 20 días del mes de junio del año 2023. Entonces, lo que él está diciendo es perdón. El señor Llovera jamás mintió, y lo dice también en el primer punto, que no considero sea falso lo informado por el periodista Daniel Llovera Soto en el informe de Aliancir el año 2016 sobre la problemática de la comunidad campesina de Castilla en cuanto al despojo de las tierras comunales. ¿Ok? Dice, lo cierto es que el grupo sodalicio, representado por la Asociación Civil San Juan Bautista y la inmobiliaria Miraflores, IMP, denuncian 3 procesos contra mi persona y contra la institución que represento, es decir, la comunidad campesina de Castilla. Un proceso por omisión de denuncia, otro proceso por denuncia calumniosa y la querella por mis declaraciones de lo difundido por Aliacira. Durante la querella, la jueza nos conmina a conciliar y sostuve que no era posible conciliar por cuanto existen 2 procesos sobre los abusos en contra de mi institución que represento. Al respecto, propuse que se podría conciliar y demostrar esta voluntad de conciliación si se retiraban las injustas acusaciones de las que éramos víctimas, es decir, mi persona y la comunidad campesina de Castilla a la que represento. La acusación de omisión de denuncia era porque al haberse cerrado la partida de propiedad 9186 de la comunidad campesina de Castilla, siendo nuestra base para el reclamo de nuestras tierras, al estar cerrada, no podíamos defender en mejores condiciones legales nuestras tierras, a pesar de que la propiedad comunal no habría sido anulada. Tendríamos en todo caso que haber acudido a instancias internacionales. El otro proceso era por denuncia calumniosa, ya que nosotros como comunidad campesina de Castilla denunciamos la falsificación de la firma de la letrada Catherine Salazar Ramírez
Esto es bien interesante, ¿ah? Probadamente, con pericia grafotécnica concluyente que la firma de la mencionada letrada había sido falsificada. Ese proceso se volvió en contra nuestra, en el momento en que la mencionada abogada suscribió una declaración jurada afirmando que sí era su firma. ¿Qué habrá pasado? Ocurrió, Otra razón por la declaración cual jurada. se me denunció por denuncia calumniosa. Sí. En el tercer caso de la querella por el informe de Al Jazeera, dejamos claramente establecido que nuestro accionar se realizó en el cumplimiento de nuestra función dirigencial de nuestros comuneros y de la comunidad campesina de Castilla. Pero planteada la posibilidad de conciliación sugerida por la señora juez, que instruía la querella en mi contra, los señores de San Juan Bautista y Inmobiliaria Miraflores me ofrecieron retirarse de los 3 procesos anteriores si firmaba el acta de conciliación que había sido propuesta por los representantes legales y abogados de la Asociación San Juan Bautista y la Inmobiliaria Miraflores Country Club, siendo que accedimos a firmar dicho documento de conciliación únicamente con el propósito de terminar los problemas, dada la coyuntura al encontrarnos desvalidos de la circunstancia de no poder encontrar justicia por el atropello del que la comunidad campesina de Castilla venía sufriendo. Por lo que no nos quedó otra opción que la de conciliar, pero dejando claro que el documento que firmé no podría ser usado en otro proceso judicial para perjudicar a terceros, y nuestro accionar siempre ha sido en función de tutelar los derechos comunales de la comunidad campesina de Castilla, a la que represento. Y se procedió a firmar un segundo documento propuesto por ellos, ya que el primero nos obligaba a reconocer que lo que manifestamos en el informe de Al Jazeera era falso. Y también se nos obligaba a hacer una publicación de desagravio público en el mismo sentido, siendo que esta primera propuesta fue rechazada. Y suscribimos el documento de conciliación para conservar la armonía de nuestra población comunal y viéndonos avasallados por la imposibilidad de reivindicar nuestros derechos ante el Ministerio Público del Poder Judicial, para poder salvar del peligro de seguir siendo despojados de nuestras tierras comunales. Toda vez que a pesar de haber suscrito un documento de conciliación, ellos incumplieron los acuerdos y prosiguieron con las denuncias en mi contra, las mismas que luego de las audiencias del juicio oral fui absuelto de la acusación fiscal. En igual sentido, las demás cosas también han sido archivadas por cuanto he demostrado que jamás he cometido delito en agravio de nadie. En ese sentido, ahí reitero, debo señalar que no hemos firmado el documento de conciliación para desmentir al señor Daniel Garganta Llovera Soto, porque gracias a esa denuncia todo el mundo supo de los abusos de los que hemos sido y somos víctimas, los comuneros de Castilla, lo cual declaro en uso de la verdad. Está clarísimo. A mí A siempre este me hombre, pareció rara esa retractación, ¿no? Siempre me pareció sí rara. Y por eso es que la la última comentamos vez la que, última vez, exacto, la semana claro. pasada que estuve aquí, yo te dije que el señor Coveñas, yo sé que el señor Coveñas tenía varios juicios encima, lo tenían del cogote, pero ahora lo tengo más claro. Ahora lo tengo más claro. ¿Y sabes qué? Ayer, con su autorización, lo entrevisté. Y esa entrevista la voy a colgar después de la audiencia de mañana porque es muy reveladora, es muy interesante. Seguramente algunos le irán a preguntar, ¿por qué has hecho eso? Bueno, ya pues, o sea, es problema de ellos, pero en todo caso yo lo he entrevistado ampliamente y es importante que la opinión pública interesada, las personas interesadas, los colegas, sepan qué pasó y sepan la verdad acerca de esta perorata de que yo inventé un testigo. Es evidente que no inventaste ningún testigo porque el despojo de las tierras comunales se concretó y la verdad es esa. O sea, construyeron una organización sobre parte de tierras comunales porque se las entregó el gobierno regional. Y acá viene el tema de fondo para mí. ¿Qué hace en negocios inmobiliarios una organización de la Iglesia Católica? ¿Esa es su razón de ser, hacer negocios inmobiliarios? ¿Vender casitas en un country club en Piura, en 300 hectáreas de terreno? ¿A eso se dedica la Iglesia? Yo recuerdo mucho, Rosa María, que en el año 2014 o 2015, no recuerdo, estuve en una conferencia sobre periodismo de investigación en México, DF,
y este periodista mexicano, Olmos, que es muy bueno, presentó una investigación sobre los negocios de los legionarios de Cristo. Uf, Según su investigación, habían comprado acciones en una empresa fabricante de armas, en una empresa de juguetes sexuales y en una empresa de fabricación de preservativos. Una organización religiosa. claro. Y claro, su líder también estaba metido en líos, No, su líder fue por, sancionado por la iglesia. claro, Esa es otra historia larga, por abusos pero sexuales, ¿no? sí, claro, pero por abusos sexuales, por supuesto. Mm, O sea, acá la discusión es por qué una organización de la Iglesia Católica tiene control sobre la Asociación Civil San Juan Bautista, porque tiene control sobre ella, porque son los mismos asociados, y esa organización que está bajo un proceso de observación, o lo ha estado durante mucho tiempo, que todavía no termina, tiene estos negocios fabulosos. sí, pues. Eso es muy extraño Millonarios, también. millonarios, 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 millonarios. ¿Y millonarios. por qué se persigue no solamente a ti, sino a Paolo Ugaz, que tiene toda la información de las offshores, de a dónde se manda la plata, de los negocios de los cementerios, tiene toda esa información? Y como ella señala, se abusa del concordato que exonera del pago de impuesto a la renta para obtener muchísimas más ganancias, y yo no entiendo también por qué la SUNAT no participa en todas estas operaciones. En el caso de Inmobiliaria Miraflores, esa sí es una persona jurídica comercial y paga todos sus impuestos. Pero la Pero, obtención, pero la tenía, obtención, al momento de los hechos denunciados o contados por el reportaje de Al Jazeera, tenía como accionista a la Asociación Civil San Juan Bautista. no, claro, no, la Inmobiliaria Miraflores, su accionista es la Asociación Civil San Juan Bautista. Una asociación sin fines de lucro es la propietaria de una inmobiliaria. Es muy extraña toda esta historia, pero lo que dice el señor Coveñas al final es algo que, Daniel, siempre hay que recordar. Gracias a esa historia se conoció muchísimo más, y gracias a esta denuncia contra ti se está conociendo muchísimo más. Es exactamente lo que no quería. Pero lo que decíamos justo la semana pasada, ¿no? Han logrado el efecto contrario. Por eso, Entonces, mira lo que revela este desmentido que tú acabas de leer y que lo estamos presentando al juzgado esta mañana. Mira lo que revela. O sea, lo el que son señor dice que le capaces de hacer para prometieron que una retirar persona a mienta. cambio de firmar esto en mi contra. Claro. Eso es lo que se llama, a ver, una delación eh, coaccionada. O sea, yo voy a denunciar a esta persona porque me coaccionan a hacerlo. Entonces, eso no tiene ningún valor. Judicialmente yo no le daría ningún valor. No debería tener ningún valor judicialmente. Ningún Claro. valor. Ningún valor, porque el señor hoy, años después, dice que fue coaccionado a firmar un documento bajo la condición de que no se usara nunca contra un tercero. Y eso fue exactamente lo que hizo el sodalicio, no solamente en el juicio, sino en un libro que manda a escribir a Miguel Ramírez, me parece, ¿no? Señor Ramírez Puelles, sí. Sí, escribe, contratan a un periodista, bueno, ya contratan a un periodista es una cosa extraña de decir, pero en fin, para que escriba un libro contra Daniel Llovera. Y el eje del libro es el testimonio del señor Coveñas. Entonces, y resulta que el señor Coveñas está diciendo ahora, no es verdad, a mí me obligaron a conciliar porque tenía 3 procesos en mi contra con ellos y me ofrecieron retirarse de todos. Y claro, le faltó asesoría legal probablemente al señor Coveñas, porque procesos de oficio, ellos se pueden retirar, pero van a seguir procesando. En las querellas no, pero lo demás sí. Lo engañaron vilmente, además. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Tremenda Mucha historia. suerte. No, gracias a ti por leer la declaración del señor Coveñas, muy reveladora.
Y bueno, vamos a ver qué decide el día de mañana o pasado mañana el juez. Te van Vamos a a estar muy al condenar tanto. casi. Mira, las apuestas son si te condenan o no. Creo que te van a condenar. Por lo tanto, no voy a ganar plata. ¿Te das cuenta? Porque todos estamos creyendo que te van a poner un año suspendida. De todas maneras. A ver, Ok. y en la superior, pues vas a tener que apelar. Probablemente te absuelvan. Probablemente, pero no creo tampoco. ¿Eh? Para cuando llegue y haber pasado el año. Pero un año suspendido de todas maneras. Y en su alicio va a tener un papelito que dice, Llovera es un difamador. Sí, ¿Qué es por lo que uno supuesto. necesita? Un diplomita que diga Sí, Llovera es un exacto, difamador. exacto. Nada más, Necesitan su premio consuelo, su su premio premio consuelo. consuelo. Y eso es lo Claro, que están buscando frenéticamente, claro. Necesitan un diplomita febrilmente. y con eso pueden irse a Roma y decirle al Papa, oiga, pero nosotros nos han difamado, ¿ah? Como si en Roma fueran sonsos, ¿no? No son sonsos, saben bastante. Muy bien. Muchas Rosa gracias, Gabriel. María, Mucha muchísimas suerte. gracias. Muchísimas Mucha gracias. suerte. Y ahora Gracias. nos vamos Muy bien. a una pausa rapidísima y regresamos con Jeffrey Radinsky para hablar de política, de lo que hablamos todos los días en este programa y de las movidas en realidad de Keiko Fujimori. Ayer Dina Boluarte le respondió, y le ha respondido también, hay que decirlo, que el nombramiento del ministro de Salud es una forma de respuesta también. Es una forma de respuesta diciéndole, mira Keiko, yo con APP me mantengo. Pero sería un error de Dina Boluarte creer que teniendo 48 o 50 votos en el Congreso para no vacarla, está segura. Eso es lo mismo que creía Vizcarra, lo mismo que creía Castillo. Y miren ustedes qué pasó. Más aún, si tu apoyo sólido es APP. APP. Acuña iba y se abrazaba con Vizcarra, besitos, se tomaban fotos y a las 2 semanas lo estaba vacando. Entonces, si APP te apoya, y ese es tu apoyo para que con estos 9 votos, más otros de la derecha más radical que me apoyan, estoy segura, no estaría tan segura. Pero de todo eso vamos a hablar con Jeffrey Radinsky después de la pausa. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado. Adelante, Rosa María. Muy bien, estamos con Jeffrey Radinsky, director del Centro Fides, analista político, para hablar un poco de la situación de la última semana. Desde que Keiko Fujimori aparece en una conferencia en su partido, diciendo que en realidad el gobierno tenía problemas de gestión. No habló de los muertos, por supuesto, no habló del fraude tampoco, aunque después en una entrevista lo ha vuelto a añadir, pero dijo que el problema era de gestión y que se tenían que ir 4 ministros. La ministra de Salud, digamos que ya estaba pedida porque era evidente que se tenía que ir ante la epidemia de dengue, y la ministra renuncia al día siguiente. Si realmente hubiera sido solo un problema de gestión, tal vez Keiko Fujimori hubiera aparecido un poco, ¿no? De nuevo pasaba su perfil bajo. Pero no, tour de medios, el trome, portada, ¿no? Yo le gano al panetón, con Mávila Huertas, una entrevista extensa donde mete otros temas, como por ejemplo que el Congreso no está legitimado para hacer un cambio tan importante como la bicameralidad, como por ejemplo que no está cerrado el adelanto de elecciones, ya lo había hecho en el trome, que la presidenta pecaba de soberbia al decir que estaba cerrado. Y ayer Dina Boluarte le responde, en realidad le responde de 2 maneras, nombrando a un ministro de APP que había sido denunciado por la señora Ábalos, a la cual van a destituir hoy día casi de todo. ¿Cómo lo vio Vera? O sea, discúlpeme chicos, pero no es que yo tenga una bola de cristal, ¿ya? Pero eso es lo que va a pasar, porque para eso lo han hecho. Bueno, muy bien. Un ministro de Salud que responde a los intereses de César Acuña, nuevo aliado más visible, y
ayer con el tema de la dentro elección, le dice, a ver, pues, pero que tu bancada presente pues el proyecto. Y ustedes tienen consenso en el Congreso y yo me voy, muy alegre. Al día siguiente convoco elecciones. ¿Qué está pasando acá? A ver, Jeffrey Radinsky, ¿qué es lo que tú estás viendo acá? A ver, Rosa María, yo veo varias cosas. En primer lugar, Keiko Fujimori, así como Renovación Popular y digamos varios de los que fraude cuando ganó Pedro Castillo, fueron el principal soporte de Dina Boluarte cuando asumió la presidencia hace 6 meses. Y tenía una lógica política, porque era la contraposición del propio Castillo. Lo acababan de vacar por golpista y era respaldar una sucesión constitucional que representaba, digamos, una suerte de péndulo que no sabíamos qué tanto se iba a alejar de Castillo. Entonces tenía cierta lógica. Lo que creo yo que ha pasado, y es el primer punto de motivación de Keiko Fujimori, es que no calcularon que Boluarte y su equipo lo iban a hacer tan mal. Fíjate que Dina Boluarte tiene 14% de aprobación. Es tan bajo que Castillo tenía 10 puntos más de aprobación, o incluso un poco más cuando fue vacado. Entonces, lo que quiero decir es que creo que el primer punto que motiva las declaraciones de Keiko Fujimori es que es rentable para cualquier político, y más para un eventual candidato, criticar a un gobierno tan impopular. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que creo que hay una dinámica en el Congreso que el momento no es casual. Hay una negociación bastante incierta por la próxima mesa directiva. Exacto. El fujimorismo se ha podido manejar bastante bien con la vicepresidencia, ¿no? Porque si no han tenido la presidencia ni el año pasado ni han movido los hilos, sobre todo en los asuntos que implican reformas, porque han controlado la Comisión de Constitución. Entonces, creo que quieren garantizar eso o seguir en esa jugada. Eso es lo segundo. Y lo tercero, creo que hay una dinámica también de reflectores. Keiko Fujimori, con toda su anti y con todo lo que carga, sigue siendo una de las principales figuras políticas del país, nos guste o no. Y estaba teniendo un perfil muy bajo, y los políticos, por definición, necesitan que se hable de ellos. No pueden tener espacios tan prolongados. Entonces, creo que es una convergencia de esos 3 factores principalmente, me parece. Pero ¿tú crees que Keiko Fujimori sí esté pensando en un adelanto de elecciones como favorable a sus intereses? Creo que en principio prefieren no tener un adelanto de elecciones. Y creo que por eso se tiraron abajo la segunda votación cuando ya había cierto consenso en el momento más álgido, más convulso, digamos, de la crisis hace 4 meses. Entonces, creo que en principio no. Y creo que en principio no, en primer lugar, porque ella nuevamente quedaría pésimo. Ella ha dicho expresamente que si hay adelanto de elecciones, ella no va a ser candidata. Entonces, ahí tienes una razón. Lo segundo es que pero, ojo, no me refiero a un adelanto de elecciones con un proyecto de ley. Me refiero a una vacancia. Exactamente, y ahí no hay ningún proyecto de ley, ninguna reforma constitucional. Vacan a Dina Boluarte. Mira, yo creo que ellos van a ir midiendo qué tan impopular es Boluarte, más allá de los... Jeffrey, más impopular que 14%, el 80% es que por eso del país la detesta. Totalmente, por eso son las declaraciones, pero hay que ir al otro lado. ¿Dónde recibe las presiones, digamos, la propia Fujimori? A partir de su bancada, en primer lugar. Los que menos quieren irse son los congresistas. Claro. Y lo hemos conversado aquí. Yo sé que tú has sido muy contundente con una eventual vacancia implica elecciones generales, pero en el Congreso ya han salido varias veces a poner el parche antes, a decir, oye, por si acaso solo serían presidenciales, y lo han dicho desde que estaba Castillo en la presidencia. Lo que quiero decir, Rosa María, que traten. Ahí va a ser una convulsión mucho más grande. Yo lo sé, pero lo que quiero decir, estoy tratando de comprender cuáles son las motivaciones para la declaración, ¿no? Claro. De Fujimori, que era Y lo último, solo para cerrar, yo siempre creo que en políticos con tantos procesos judiciales,
la participación y la declaración pública es lo mismo que sucede con Vizcarra u otros personajes. Es parte de una estrategia de defensa. No solo tiene un componente, creo que el error es verlo como meramente político. Oye, ¿qué pretende? ¿A quién se alinea? ¿A qué audiencia le habla? Creo que es parte también, creo que incluso los abogados defensores penalistas participan de la lógica de qué declarar y cuándo. Eso también es interesante porque el proceso de Keiko de cócteles entra a la fase de juicio oral y eso implica que, digamos, una condena o una absolución puede coincidir con una campaña política, una campaña electoral. Efectivamente. Y eso es súper interesante porque si la absuelven, cosa que yo creo que es posible, porque yo no veo dónde está el delito, y lo he explicado 100 veces, si te absuelven en medio de un proceso electoral, luego de que has sido víctima de prisión preventiva, injusta, víctima de una serie de cosas que judicialmente son muy discutibles, tu posibilidad de ser presidente del Perú mejora muchísimo. Por supuesto. Y adicionalmente, creo que hay dos factores más. Uno, en el propio proceso, hablar de persecución política te ayuda no solo en la narrativa de victimización, te ayuda también incluso no siendo candidato, pero siendo un protagonista del debate público. Yo, que soy una lideresa opositora a este gobierno popular, fíjense cómo me persiguen en el Poder Judicial. Entonces, es parte del mismo rollo. Yo creo que, por ejemplo, Martín Vizcarra sabía que la inhabilitación iba a derivar en lo que ha pasado. El que manejó sus tiempos en ese sentido fue, está ahora preso, no me sale el nombre, qué horror. El general, no, que fue candidato a la Municipalidad de Lima, por Dios, Podemos. Urresti, qué barbaridad, no me salía el nombre. Hay tantos políticos presos que te iban enumerando. La lista es larga, ¿no? Entonces uno de Toledo, Naira, ¿no? O sea, Urresti maneja eso muy bien en la elección a la Municipalidad de Lima, donde pierde contra Muñoz. Y correcto, quiso manejarlo en esta oportunidad también, pierde y lo condena. Correcto. Y en ambos pierde quedando en segundo lugar y relativamente cerca. Exactamente. Y él lo ponía en campaña. Él muchas veces decía. Entonces, yo creo que ese es un factor que tenemos que sumar, digamos, a los componentes del análisis, ¿no? No, sí, para el caso de Keiko Fujimori es importante, pero hay que decir algo. No es el primer proceso penal que pasa en campaña. En 2021 el proceso corría paralelo y ella hacía su campaña. Y la campaña estaba basada en yo no he cometido ningún delito. Lo cual yo también creo que es verdad. Con todo lo que en ese caso, ¿no? En el de lavado, porque hay otros delitos menores, ¿no? Hay otras, obstrucción de la justicia, sí, claro, por supuesto. Pero en el caso de lavado de activos por recibir fondos de campaña, eso no es delito. Ahora, yo sé que la Fiscalía tiene su posición, yo lamento que la Corte Suprema no resolviera esto, estuvo a punto de resolverlo, pero por una presión pública y notoria del fiscal Vela, denunciando ante la Junta Nacional de Justicia al juez San Martín, no se pudo resolver. O sea, así de escandaloso es el asunto, ¿verdad? Pero espero que se resuelva. Keiko Fujimori se está presentando además en términos de marketing político, como yo digo, es la misma, ¿no? Pero con nuevo envase. Ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mi marido, soy yo contra el mundo, sola, soy una mujer empoderada, y aquí estoy. Mario Ibelline dice que es como un detergente que le han puesto puntitos azules, pero que es el mismo detergente, ¿no? Entonces, lo leí el fin de semana. Claro, nuevo empaque, pero mismo producto. ¿Qué tan efectivo puede ser ese empaque? ¿O están probando solo eso? Podrían estar probando solo eso, ¿no? Lo que sucede, Rosa María, es que en el fujimorismo no tienen otros productos, digamos, en ese escaparate. Entonces, tienen pues que seguir cambiando. Primero porque el apellido Fujimori es el activo más grande de Fuerza Popular. Es un partido dinástico. El otro día,
y me han dado con palo en las redes, muchos no me entendieron y pensaban que era un defensa del fujimorismo, pero yo lo digo, miremos los hechos objetivos. 2006, Keiko Fujimori fue la congresista más votada. 2011 y 2016 fue su hermano Kenji, el congresista más votado del país. Y ella ha llegado a segunda vuelta 3 veces. Entonces, por más anti que haya, es un personaje con peso político. No, entonces, y no hay otro. No tienen otro. O sea, no hay otro. No hay otro. Entonces, lo que pasa es que Keiko Fujimori, en términos políticos, empieza su carrera muy joven. O sea, su primera postulación a la presidencia, con las justas tenía la edad. Totalmente. O sea, empieza a los 35 años, entonces tiene un techo muy largo y va a seguir dirigiendo su partido porque es un partido dinástico. Lo que vale es el apellido. Totalmente. Y el incentivo marca, de los congresistas, ¿no? El incentivo de los congresistas es que esté ese apellido, porque incluso sin ganar les permite tener una bancada, que es la continuidad de ellos mismos. Entonces, están alineados en esa lógica. Y además, hay que decirlo, salvo excepciones, es un partido muy disciplinado en el momento del voto. O sea, totalmente. Les fue mal en el 2016 porque abusaron, entonces, claro, perdieron como 20, Kenji se fue, etcétera. Pero esta vez, con 24, tienen ahora 22, porque hay 2, a los Corderos ellos mismos los han expulsado, y a otros los han callado un poco, pero en general es una bancada bastante disciplinada al momento de votar. Y además porque hacen algo que es importante en un partido político, o sea, es decir, el congresista que no entra, pero que tiene cierta ascendencia, es luego contratado como asesor. Entonces hay una rotación de empleo que le garantiza más o menos a los liderazgos una carrera política y porque además, siendo el partido más votado, cuentan con recursos públicos para sostener la vida del partido. Y hay que decir que lo han invertido bien, ¿no? O sea, tienen su escuela, juntan liderazgos juveniles. Es decir, Galarreta ha hecho un trabajo de organización, que es lo que todo partido tiene que hacer. Ese trabajo de organización no lo ves en otras agrupaciones, ni siquiera de izquierda, que normalmente tienen muchas más bases, mucho más trabajo abajo, ¿no? Y las otras, ni abajo ni arriba. O sea, APP vive de Acuña y de las posibilidades que les puede dar la Universidad César Vallejo, que ha sido multada en más de una ocasión por financiar al partido. Acción Popular es un desastre, por decirlo menos. Hemos hablado ya con Mesías Guevara de la imposibilidad siquiera de elegir a sus propios dirigentes. Avanza País es un membrete. Renovación Popular está sometida, es el mismo partido de Luis Castañeda Locio, pero está sometida al caudillismo de López Aliaga, que es un caudillismo un poco disparatado, y además López Aliaga cometió el error, eso hay que decirlo, de ganar las elecciones en Lima. Lo cual porque le resta posibilidades ahora. Exacto. Ninguna, porque en 6 meses no hay nada que mostrar. No hay ni las motos, ni la potencia mundial, la piscina se llenó de arena y no hay una moto. Lo de las ya motos, su aprobación bajó a 40, ¿no? Que estaba en 52. Pero Rosa María, ahí sí me permites regresar a tu comentario introductorio, que es la designación del ministro Vázquez de APP y esta lógica. Me parece interesante cómo tú lo planteas, ¿no? Como esta respuesta que le da Boluarte a Fujimori, como diciendo, oye, y por si acaso no dependo exclusivamente de ti, o no dependo de ti para sostenerme, porque tengo a otros, por ejemplo, APP. Y ahí yo creo que hay varios puntos a señalar. Lo primero es lo que ha caído, digamos, en el debate público y la relevancia política en la designación de un ministro. Y esto es el mal que le han hecho los gobiernos sucesivos en los últimos años. Ya casi ni es noticia la designación de un ministro de Estado, ¿no? Cambian tan seguido y tanto. Entonces, pero ¿a quién han designado? Han designado no solo a un miembro de APP, han designado a una persona que, si no hubiera tenido el respaldo de lo que es César Acuña, no estaría en el cargo. Segundo, a un personaje que era uno de los principales operadores políticos en el Parlamento hace algunos años. Él fue electo en 2016. Tercero, a un cajamarquino que aparentemente
aparentemente, leía ahora algunos periodistas con algunas notas, era cercano a muchos personajes del entorno de Pedro Castillo, incluyendo el señor que tenía la casa de Zarratea, incluyendo el alcalde denunciado de Anguía, incluyendo una serie Todos. Exactamente. Entonces, su álbum fotográfico parece salido de un penal, porque tiene a todo el elenco. Y aparte, sus pichaquetas. varias denuncias. Y aparte varias denuncias. Para variar, fue blindado en el Congreso de la República, por eso tampoco pudo ir al Poder Judicial algunos casos. Entonces, nuevamente, ¿no? Yo lo decía el otro día también. Yo creo que el equipo ministerial de Boluarte, creo que hay mucho que criticarle, mucha mediocridad en varios sectores, en algunos otros no, por supuesto, es mejor que los que tenía Pedro Castillo. Sí, pero eso no lo convierte en un buen equipo. Claro. Es mejor que los 5 de Castillo, pero con una valla tan baja, eso es un consuelo, pues, la verdad que paupérrimo, ¿no? Entonces, no tiene un equipo. Leía a Fernando Vivas en su columna de hoy, decía que él nunca vio una comunicación política tan endeble con Castillo y con Boluarte, no recuerdo otros casos. No hay ministros que tengan una voz, digamos, con cierto peso, ni siquiera el MEF, Rosa María. Entonces, más peso tiene, te voy a decir en este momento, más peso tiene la ministra de Vivienda. Sí, probablemente. Es la que más peso tiene. Porque pero, ha heredado un ministerio muy corrupto, entonces tiene mucho que decir. Y además es muy competente, entonces es probablemente la que tiene más peso dentro del gabinete. Probablemente, pero cuando se ve el sector, se ve vivienda, más saltan los casos pues de esta señora Goray, y claro, más salta por eso es que lo que pasa en el norte como crisis, que digamos algo muy programático, proactivo, ¿no? Exactamente, entonces, más como crisis, ¿no? Yo creo que eso tenemos que verlo como parte de la situación. Entonces, ¿cuál es la conclusión un poco de esto? Que nuevamente probablemente se ponga en debate la posibilidad del adelanto de elecciones. Y recordaba y repasaba lo que conversamos hace algunos meses, y tú me preguntabas, ¿cómo ves la economía? Yo te decía, mira, no soy economista, pero de lo que converso con grupos empresariales y de lo que leo y lo que veo, pues no viene bien. Y efectivamente viene bastante mal, Rosa María. Si el año pasado había un problema muy grande porque no había mayor inversión privada, este año ya el propio BCR estima que será peor que el año pasado. Menos 2.5% acaba de estimar. El crecimiento del PBI, según apoyo, 1.5%. Entonces, la pobreza probablemente este año también aumente. Hay que recordarle a la gente que el año pasado la pobreza en el Perú aumentó. Entonces... No, y además el temor es que si entramos en un ciclo en el cual no crecemos, porque francamente, muchachos, crecer a 1.5 es casi como no crecer. El próximo año le espera el Perú una recesión que no ha tenido, bueno, la tuvo en la pandemia, ciertamente, pero inducida, ¿no? Sino una recesión natural. Simplemente el país decrece, porque sin inversión privada va a decrecer. Y esa es la mayor presión a un gobierno en una sociedad poco institucional, sobre todo. O sea, el gobierno tiene que salir a buscar proyectos de donde sea. O sea, pero no lo ha logrado. No lo logra. No ha tenido el mínimo éxito. Hace 2 semanas, el señor Otárola decía que Perú iba a crecer 3% este año. Sale el propio BCR a ajustar a la baja y todos los analistas financieros y económicos diciendo que todavía es muy optimista ese pronóstico. Entonces, ese engaño, la verdad que es bastante torpe, bastante burdo, y la gente sigue sintiendo esos estragos. Y ya no es un tema focalizado en el sur, en el centro, es un asunto generalizado. Yo decía, había cosas que analizar cuando entró Boluarte, tenía cierto respaldo en Lima como contraposición a Castillo, y luego algo en el norte, y era muy bajo en la zona rural. Ahora el rechazo está, digamos, de manera generalizada. Claro, y en esa situación el detonante puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Como Chile, o sea, cualquier cosa, cualquier medida de política pública que podría haber pasado inadvertida en otro momento puede ser un detonante de un descontento
que está en todas las encuestas. Yo creo que Keiko Fujimori, que como tú dices, es una política, por lo menos la figura más importante que tenemos hoy, lee encuestas, pues si sabe leer. Entonces, cualquier político que ve que el Congreso, donde está su bancada y su mejor representación, tiene un desprecio casi del 90% de la población y que la presidencia de la República tampoco pasa de una aprobación de, como tú dices, 14 o 15, y que el 82% del país pide adelante elecciones, o sea, lo que la población te está pidiendo es un cambio. Cámbiame este elenco porque no da más y no doy más. Y no da más mi economía, ni tampoco me da mi sentido de justicia. No me está diciendo que esto que estoy viviendo es absolutamente injusto. Así Entonces, es. eso es algo muy fuerte. Y yo creo que, regresando a Keiko Fujimori, ella se ha enchufado en esa idea, hecho acá hay un caudal político. Ahora, vamos a Dina Boluarte. La respuesta de ayer, primero, ¿cuántos muertos más quieren? Va a ser una de las peores frases, yo digo, desde nosotros matamos menos, es una de las peores frases políticas que se ha escuchado en una situación donde el conflicto, por lo menos a nivel de ideas, ya lo perdió. El 80% del país sostiene que se violaron derechos humanos de manera sistemática por las fuerzas del orden. Ya perdió la batalla de las ideas, la perdió. Si no se le explica eso, va a seguir diciendo estas barbaridades. Y dos, Keiko le dice a la gente del Trome y a Mavi La Huerta que la vacancia se puede evaluar. No le dicen, no, La amenaza ahí, pues. Claro, o sea, no es Montoya hoy día en la mañana que lo acaba de escuchar diciendo, ¿por qué? No, acá necesita el país estabilidad, 3 años hasta el 2026. Tiene casi un polo que dice, me quedo, ¿no? Pero claro. Keiko Fujimori dice, la vacancia siempre se puede evaluar, ¿ah? Claro. Sí, y eso es parte, digamos, del círculo que hemos comentado aquí y tú has escrito más de una vez. El problema ahí de fondo, Rosa María, y tú lo comentaste con otros cambios presidenciales, es que debimos haber tenido 2 presidentes en los últimos 7 años y hemos tenido 6. Debimos haber tenido 2 congresos y tenemos 3. Entonces, ¿qué nos garantiza que los próximos van a ser mejor? Nada. Entonces, el argumento que tienen es, oye, si aceleramos esto, no sabemos si va a ser mejor, y menos aún si no cambiamos la regla de juego. Entonces, hay un incentivo perverso, porque el propio Congreso boicotea los proyectos, ¿no? Entonces, no avanzan, y no avanzaron, por ejemplo, cuando el Fujimorismo tenía mayoría absoluta tampoco. Claro, entonces ahí viene algo que comienza a ser, y lo digo con mucho temor, que comienza a ser una solución lógica. Si los políticos no se pueden poner de acuerdo con la población en establecer reglas de juego para gobernarse, entonces lo que necesitamos es una asamblea constituyente. Y que creo yo que sería peor incluso. Yo también creo que el remedio sería peor que la enfermedad. Claro. Porque la izquierda no quiere la asamblea constituyente para redefinir las relaciones ejecutivo-legislativo. La quiere para asaltar el capítulo económico de la Constitución y llevarnos al hambre. Pero la población lo sabe. Yo les expliqué en términos muy sencillos en este programa, durante toda la campaña de Castillo, le dije, miren, en términos económicos, el plan de gobierno de Castillo es el hambre. ¿Ya? Lo recuerdo. Sí, es muy sencillo, es el hambre. ¿Ya? Y la gente se quedó con esa frase porque es el hambre. Bueno, lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de haber votado por ese programa económico. Exactamente la consecuencia. Entonces, en eso no me equivoqué una línea. El país se empobrece, no crece, no hay inversión privada y podríamos estar entrando en una recesión el próximo año. Pero el asunto, Rosa María, es que Castillo, con su gobierno pésimo y con su golpismo condenable, y por eso están siendo juzgados, están presos, no está hace 7 meses. Y los aliados de Boluarte no son los que sostuvieron a Castillo, por el contrario, son los que querían inhabilitar a Boluarte, que es algo que toca reiterar también. ¿Por qué es tan endeble la alianza de Boluarte? No solo
por estas declaraciones de Fujimori que amenaza, sino porque veamos los antecedentes de APP con Acuña. Fueron los principales aliados de Kuczynski al inicio, y fíjate cómo terminó. Kuczynski renuncia ante una vacancia inminente. Lo iban a vacar. Y Vizcarra, recordemos que su primer presidente del Consejo de Ministros fue Villanueva, de APP. ¿Coordinado con quién? Con el Fujimorismo. Los grandes aliados de Vizcarra, y lo olvidan, fueron el Fujimorismo y APP. Y rápidamente también. Entonces, ¿por qué esta alianza? Yo decía, vamos a esperar cuántos meses dura para que sea César Acuña el que salga a criticar duramente a Boluarte. Entonces, es muy endeble. Y sumado a eso, los que querían inhabilitar la Renovación Popular, Avanza País, a Boluarte el año pasado, porque hasta hace 8 meses era ministra de Estado con Castillo, se reunía todas las semanas. Eran ellos, querían inhabilitarle y decían que era parte del fraudismo y una serie de cosas más. Son sus principales aliados. Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser una alianza así? Lo único que tienen es el incentivo de permanecer en el cargo. Entonces, es una debilidad pues enorme, ¿no? Si hubiese, y el país paga pato, ¿no? Obviamente yo no propongo una asamblea constituyente, pero sí propongo que la reforma del sistema político incluya mecanismos por los cuales ya no puedes disolver el Congreso, pero sí lo puedes renovar. Por lo cual le devuelves al pueblo la capacidad de darle mayoría o minoría al presidente de la República a mitad de mandato. Eso es copiar el sistema presidencial de los Estados Unidos, que lo copiamos incompleto, ¿no es cierto? Y entonces sacamos los mecanismos parlamentarios. Ese es un camino, no es el único, pero es un camino. Y el otro es que tú no puedas vacar al presidente de la República porque tienes 87 votos. Eso es un error garrafal. Si el presidente ha cometido un delito de corrupción, por ejemplo, tenemos un tratado, hay que ayornar el artículo 117 para que se incluyan las consideraciones del tratado y, por ejemplo, que un presidente sí pueda ser denunciado por delitos de corrupción, denunciado y una vez condenado, vacado, pero una vez condenado. Entonces, sí, eso cambiaría muchísimo la dinámica del legislativo-ejecutivo. Porque hoy, siempre yo digo, el presidente de la República se convirtió en el sujeto más débil que hay. Cuando nuestra Constitución era presidencialista, hoy es el sujeto más débil que hay. Por eso es que hemos tenido 6 presidentes en 6 años, porque el presidente se convirtió en esta interpretación perversa del Congreso, en un sujeto en el cual si todos nos aliábamos contra él, él se iba. Y eso ha pasado con Vizcarra, ha pasado bueno, con Kuczynski, con Vizcarra, con, bueno, Merino se tuvo que ir porque estaba haciendo el complot él, con Castillo, porque él se autogolpeó, y finalmente va a pasar con Dina Boluarte también. O sea, ya no hay vuelta atrás. Dina Boluarte, yo considero, va a ser vacada por este Congreso. Si no es ahora, en el año 25, ¿por qué? Porque ahí ya no se puede disolver. Ya no se puede disolver el Congreso. Pero no va a completar el mandato hasta el año 26. Es imposible, es absolutamente ineficaz. Entonces, lo que están discutiendo hoy los partidos es ¿cuándo queremos elecciones? ¿El 2024? ¿El 2025? Vamos preparando el terreno. Y en la medida en que el Congreso garantice su subsistencia, la pueden vacar. Ella está demasiado cómoda como para decir, bueno, con 50 votos me mantengo, ¿no? Entonces... Sí, yo ahí, si me permites algunos comentarios. Y tiene además, Jeffrey, y tiene el problema de los muertos, que es un problema gravísimo. Y si tú te fijas, la conducta del comercio, por ejemplo, respecto a Otárola, que ha cambiado completamente, todos los días son portadas. Cuando el comercio decide que alguien en el poder es corrupto, normalmente es porque está en una campaña de vacancia. Así lo hicieron con Vizcarra, no lo lograron con Sagasti, pero así lo hicieron con Castillo también. Entonces, están en una campaña de vacancia. Lo que sucede es que todavía no hacen el salto a Dina Boluarte, pero, a ver, vamos a explicarlo así. Acusar a 3 personas de un delito por pagar un laudo arbitral es una cosa que hasta ahora yo no entiendo. Si el laudo arbitral dice que tienes que pagar, ¿cuál es el delito si es cosa juzgada? Pero esto tiene 3 semanas en portada y el último fin de semana ha sido Otárola, te llevo al Consejo de la Prensa Peruana. Lo único que tiene que decir es,
Oiga, ganaron un laudo, había que pagarles. No, pero no entiendo eso, pero sí entiendo que hay una campaña. Hay una campaña clarísima. Entonces, ¿tú crees? Godoy me dice que estamos asistiendo a los últimos meses de Dina. ¿Tú qué crees sobre Dina Boluarte, sobre su A ver, proyección? José Godoy es un estudioso del fujimorismo más que yo. Yo creo algunas cosas. Primero, en perspectiva y como antecedente, yo buscaba algún presidente tan impopular que luego tuvo un alza enorme. El que encontraba como ejemplo es Toledo, el único, No, con muchas diferencias, pero Toledo en un momento llegó a tener una aprobación de 10% y termina el 2006 con más de 30%. Pero hay dos diferencias sustanciales, porque estaba tratando de buscar, haciendo un paralelo con algo, ¿no? Lo primero es que la economía comenzó a marchar bastante bien. Cuando Toledo deja el gobierno en 2006, el Perú crecía el 7%. La reducción de la pobreza en el 2005 era grande, entonces había otra dinámica y habían otros ejes en el debate público. Pero digamos, es el único caso que encuentro de alguien que era tan impopular y que crece pues al triple en un año y medio. Lo pongo solo como ejemplo de perspectiva histórica. Lo segundo, antes de responder a la continuidad de Dina Boluarte, me parece muy valioso lo que señalas sobre la renovación del Parlamento. Creo que si uno se fija dónde va el debate de las reformas constitucionales, hay mucho sobre bicameralidad, por ejemplo. Yo soy un partidario de bicameralidad. Desde mi tesis de grado, para titularme como abogado, escribí algo sobre eso, muy básico, pero soy partidario de eso. El asunto es que hay cosas más sustanciales, creo yo. Y esta me parece, desde mi criterio, más sustancial. La posibilidad de canalizar, digamos, esa bronca respecto a la representación política con el voto y no esperar 5 años. Eso es lo segundo. Y ya yendo a la pregunta concreta, yo tengo mis dudas respecto a cuándo. Me acuerdo que hablábamos el año pasado y coincidíamos en que Pedro Castillo no iba a terminar su mandato. no, Yo decía, va a demorar, yo pensé que se iba a prolongar un poco más, que iba a caer, pero se iba a prolongar. No me esperaba ese pues nadie. golpe, pero con Boluarte siento que hay un asunto diferente. Yo siento a la ciudadanía muy crítica del gobierno, la gente quiere adelanto elecciones, pero hay mucho más desinterés del debate público, Rosa María. La gente siento que andaba más atenta o más al tanto el año pasado que ahora de política. No sé si es un hartazgo, Es, este asunto más es estructural de la estrés, desafección, pero Rosa estrés María, no hay un postraumático. debate. Yo he estado viajando en alguna provincia por trabajo y siempre converso con la gente y te hablan solo desde la perspectiva económica. Las cosas siguen caras, la inseguridad, pero no hay siento que no hay tanta efervescencia, por lo menos por ahora, pero como tú dices, lo puede gatillar cualquier cosa. El asunto central, yo creo, es que las organizaciones políticas se van a dar cuenta que ya no va a ser rentable respaldar a Boluarte, porque es tan impopular y está tan cargada de tantos problemas que para una próxima elección, sea cuando fuere, respaldarla va a ser pésimo. Entonces, creo que ahí se va a derrumbar. El problema es que si no hacemos, aunque sea estos cambios mínimos, Rosa María, para mí va a ser un gusto conversar contigo de nuevo, pero vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo y eso va a ser bastante torpe, creo, ¿no? Sí, bueno, es que el Congreso está emperrechinado en no hacer ningún cambio, en neutralizarse unos a los otros y no lograr ningún cambio, salvo que tenga que ver con algún interés particular en el cual nos vamos a compensar, ¿no? O sea, yo te absuelvo, tú me absuelves, entonces, ¿no? O el negocio de las universidades, lo tenemos capturado, o el de los colectivos, ahí sí, no hay ningún problema. Pero en estos temas en los cuales tenemos que tomar decisiones que van a ser muy importantes para el gobierno, estoy leyendo el libro de Alberto Vergara, donde lo voy a entrevistar, pasado lo voy a entrevistar, hay todo este tema del qué cosa es una república, no es el autogobierno, no somos capaces de gobernarnos. Y esa Y, incapacidad de gobernarnos es la gran desilusión de las repúblicas. Las repúblicas se llaman las repúblicas defraudadas, o sea, esa república no ha hecho nada por mí. y la falta de representación. La ¿Ya? lógica republicana es una lógica representativa y participativa, ¿no? De la Ah, ciudadanía, ¿no? pero si no hace nada por mí, ¿para qué voy a Lo, participar?
Exacto, y eso en el Perú es mucho mayor que el promedio latinoamericano. Ahí está medido. Por eso cuando dicen todos los parlamentos son impopulares, no es cierto al nivel del Perú. Cuando uno compara, estamos en la cola, no estamos en el promedio, ¿no? Creo que ahí, y el último elemento, y tú lo decías con el financiamiento público, las bancadas más grandes reciben millones de soles de financiamiento público. Si ellos dejan de tener esa bancada, dejan de tener esos millones en caja. Entonces, el señor Cerrón y la señora Fujimori en ese punto están alineados al mismo incentivo. Y Renovación Popular y los otros. Entonces, digamos, hay varios puntos pues que los hacen sostenerse. El único que puede ir del otro lado es, oye, si sigue respaldando algo tan repudiado, pues te va a ir peor. Es que les va a ir peor. O sea, ¿qué pasó? O sea, yo creo que, a ver, el Congreso desastroso que tuvimos durante la pandemia, el Congreso corto, que aprobó más o menos 20 normas inconstitucionales una tras otra, ese Congreso merecía un enorme castigo. Y algunos partidos sí desaparecieron. Desapareció UPP, desapareció el FREPAP, pero Acción Popular fue premiado por el voto popular. Por Johnny Lescano, es verdad, por la capacidad de arrastre de Johnny Lescano. Pero APP fue premiado por el voto popular. Y el fujimorismo mantuvo la misma bancada, fue premiado por el voto popular y por el sistema de elección que tenemos, que hace que los que no van a votar, los nulos y los blancos, etcétera, reduzcan la capacidad de representación. Yo siempre digo, de cada 10 electores peruanos en el padrón electoral, solo 4 han logrado que su voto se convierta en un escaño para un partido. No digo preferencial, ¿eh? Eso es menos, ¿ya? Claro. Pero por lo menos para el partido, 4 de 10. Claro. Para un país que tiene voto obligatorio, ¿eh? Claro, lo que pasa es que hablar esto de premiados los partidos, ahí yo sí me permito cierta distancia, porque con tan poca institucionalidad y sistema, la política es mucho más antropomórfica, es el personaje que candidatea. Si tú le preguntas a la gente por qué partido votó en la elección pasada, muchos quizás no se acuerdan, pero se acuerdan el personaje. Entonces, sí. Yo creo que ahí, y lo otro es que yo, por ejemplo, saludaba mucho la valla electoral porque creía, y me equivoqué, que se iba a reducir el número de partidos, y bueno, se redujo, pero duró meses, porque ahora nuevamente pasamos de los 10 partidos que teníamos hace 2 años, o 9, a 21, creo. Es que mira, en Estados Unidos, en cualquier estado... Pensé que iba a resultar, me equivoqué. Pero hay que explicar, en Estados Unidos, en cualquier estado, en elección estatal, si nos tenemos que ir por esto, postulan 20 partidos también, ¿eh? Pero tienen peso 2. Claro, pero no pasan la valla, porque tienen, lo que nosotros necesitamos son primarias. En la primaria te limpias todo y pasas a una elección con 8 partidos. Pero si no hay primarias, todo el sistema se va a caer. Y tienen que haber primarias. Eso es importantísimo para modificar el mapa político del Perú. Muy bien, muchas gracias a Jeffrey Radins, que como dice, esperemos que la próxima vez que nos veamos no sea para hablar de lo mismo, sino para hablar de los cambios importantes que vienen en el Perú. Cambios positivos. Gracias por estar con nosotros. Y Abel, nos tenemos que despedir, se nos hizo tarde. Qué tarde se nos ha hecho, la verdad. Es que hemos tenido mucho contenido hoy. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho. 8 de la mañana. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.